El día de hoy corresponde hablar de los céstodos de ave. Las aves son de las especies domésticas que pueden alojar en el tubo digestivo diferentes géneros de céstodos. Los más representativos los tenemos en esta diapositiva o en esta imagen. Guanothenia infundibulum es considerado el céstodo de mayor tamaño que vamos a encontrar. Va a alcanzar hasta unos 23 a 25 centímetros, de la misma forma que Raletina tetragona y Raletina equinobótrida. Están entre los 23 y 25 también. Raletina cesticillus es ligeramente más pequeña, puede medir desde 4 centímetros hasta 15 centímetros. Amebotenia cunata está entre los 8 centímetros y los representantes de menor tamaño son Hymenelepis carioca y Davaine proglotina, que alcanzan unos 3 a 4 milímetros aproximadamente. De estos géneros que acabamos de describir, los céstodos con mayor patogenicidad serían Davaine proglotina, que es de hecho el céstodo más pequeño, y Raletina equinobótrida en conjunto con Raletina tetrágona. La enfermedad producida por los céstodos de ave se les conoce como cestodiasis aviar o también como teniasis aviar. Solo para recordar que tenia es un género aparte, sin embargo, es una sinonimia que podemos encontrar, la teniasis aviar. Como bien sabemos, las especies afectadas pueden ser aves, aves domésticas, aves de corral o aves de traspatio. Tenemos aquí imágenes de los pavos o de los guajolotes o los pípilos, algunas aves en condiciones de jaula, como incluso pueden ser aves de corral o animales que se encuentran libres en el suelo de tierra. Esos animales son altamente susceptibles a la presentación de céstodos, a que puedan verse afectados por los céstodos. Por ejemplo, las aves de combate o los gallos de pelea utilizan diferentes sustratos para poder ejercitar sus extremidades y de esta manera entrenarlos. El piso de tierra es un ambiente fundamental para que un ciclo biológico de los céstodos pueda llegar a término. Bajo estas condiciones, el suelo de tierra y los aves en contacto con la misma serán los animales altamente susceptibles. Esta imagen que tenemos aquí nos indica que la localización de los céstodos como buen céstodo lo vamos a encontrar en el intestino delgado. El tamaño que pueden llegar a alcanzar en comparación con otros céstodos que afectan a rumiantes o a carnívoros es relativamente pequeño. Sin embargo, algunos pueden ser equivalentes con algunos otros vertebrados, con algunas otras especies domésticas. La distribución geográfica de los céstodos de ave es mundial. Donde tengan aves podemos encontrar céstodos. Sin embargo, hay ciertas restricciones o condiciones para que un ciclo biológico de los céstodos pueda detenerse. Sin embargo, en algunas ocasiones esto puede ocurrir. Dentro de los aspectos ecológicos, tenemos que mencionar que es una enfermedad crónica como en la mayoría de los céstodos que afectan a los animales domésticos, es decir, los céstodos pueden convivir con el hospedero durante largos periodos. Y como bien sabemos, estos pueden afectar de manera especial a todas las edades. A cualquier edad se pueden ver afectados por los céstodos. Sin embargo, hay una cierta predisponibilidad en los animales jóvenes. Tenemos bien que recordar. El impacto generado por parte de los céstodos directamente al hospedero en muchas ocasiones puede pasar desapercibido y en algunas ocasiones también se ha mencionado que muchos de estos céstodos son apatógenos, pero bajo ciertas condiciones, o también se ha observado que algunos otros géneros tienen diferentes comportamientos, de tal forma que pueden impactar directamente en la nutrición de los mismos. Pueden estar también asociados a otras parasitosis comúnmente, es decir, donde hay céstodos también podemos encontrar algunos nemátodos, por ejemplo, algún otro nemátodo que afecta a las aves, como bien ustedes recordarán, Heterachis galline o gallinarum, la podemos encontrar en los ciegos intestinales, al mismo tiempo que Ascaridia galli. Y esta asociación de organismos de diferentes filums
pueden participar e impactar en la nutrición de estos organismos y en la disponibilidad, obviamente. Los hospederos definitivos, como bien sabemos, son las aves domésticas, aves de corral, y la edad va a ser muy importante. Las aves jóvenes son más susceptibles a las enfermedades, como en la mayoría de las parasitosis. El tipo de sistemas productivos es muy importante. Como vemos en el fondo en esta imagen, vemos diferentes aves en el piso de tierra, el cual es muy factible para que ellos puedan encontrar los hospederos intermediarios. Los ciclos biológicos de los céstodos, basta recordar que son ciclos biológicos en el que van a intervenir hospederos intermediarios, ya sean vertebrados o invertebrados. En las aves, los hospederos invertebrados son en gran medida la mayoría que van a intervenir en estos ciclos. En animales que se encuentran en condiciones controladas, donde el piso es firme, incluso muchos de ellos se encuentran, estas aves, en baterías, en lo alto, es decir, no tienen contacto con el suelo, es muy complicado que un ciclo de los céstodos pueda llegar a término. La accesibilidad a los hospederos intermediarios es más factible cuando tenemos aves que se encuentran desplazándose en pisos de tierra. Y es muy frecuente encontrar estas cestodosis durante la temporada de primavera o verano. Durante invierno es mucho más complicado. Cuando hay más temperatura y más humedad, las condiciones favorecen para que los hospederos intermediarios puedan estar disponibles para los hospederos definitivos. El impacto en la producción es muy variable, ya que en algunas ocasiones algunos animales pueden estar parasitados, sin embargo, no se puede observar algún cambio directamente sobre los animales. Y es que esto es muy importante mencionar, las personas que llegan a tener aves en su casa, o aves de corral o aves de traspatio, lo único que tienen es algún animal de reserva para cuando exista la escasez y puedan alimentarse de ellos, o en su defecto obtener a partir de ellos el huevo que las hembras, las gallinas producen. Es decir, están alimentando a estas aves, ni siquiera algunos de los dueños de las aves los alimentan con los desperdicios que colectan de su casa. Esta condición hace que en muchas ocasiones pase desapercibida la infestación por los céstodos, porque no se están midiendo los parámetros productivos en las aves, no se está verificando si está ganando peso o no lo está ganando. Como en esta imagen que alcanzamos a apreciar aquí, algunas jaulas improvisadas con malla, con tela de gallinero, en donde vemos esta combinación de diferentes aves, guajolotes o pípilos con gallinas. De hecho, aquí alcanzamos a ver parte del desperdicio de, de estos domicilios. Por ejemplo, aquí vemos algunas cáscaras de naranja y prácticamente todo lo que vaya saliendo eh, del desperdicio durante el día es la base o la dieta que van a ingerir estos organismos. En este tipo de suelo es muy común encontrar hospederos intermediarios, por ejemplo, grillos, hormigas, caracoles, eh, escarabajos, que las aves son altamente, tienen una visión muy buena y de hecho les encanta depredar este tipo de organismos para alimentarse. Y como forma parte incluso de su dieta, el problema será que contengan la fase infectante dentro del ciclo biológico. Estas son las condiciones idóneas o ideales para que un ciclo de la cestodosis pueda llegar a encontrar a un hospedero. A diferencia de lo que tenemos aquí, las aves se encuentran confinadas en jaulas en lo alto, en ningún momento tienen acceso al piso, de hecho el piso también es de cemento. Bajo estas condiciones, un ciclo de un céstodo es muy complicado. Más adelante vamos a observar cuáles son los hospederos intermediarios. De hecho, ya mencionamos algunos de ellos, como las hormigas,
los caracoles, los escarabajos, pero algunos géneros tienen hospederos intermediarios que pueden ser la mosca doméstica o moscas hematófagas como Stomoxys calcitrans. Y en algunos trabajos se ha mencionado que incluso aves que se encuentran en estas condiciones pueden encontrar algunos céstodos en su tubo digestivo, ya que llegaron a consumir algún díptero como las moscas domésticas o Stomoxys calcitrans, que es en muchas ocasiones muy raro, pero se ha observado ya que existen trabajos en donde han descrito que han encontrado este tipo de céstodos en aves que se encuentran bajo estas condiciones. Los hospederos intermediarios, como ya hemos indicado, pueden ser las hormigas, por ejemplo el género Railetina tetrágona o Railetina equinobótrida. Su hospedero intermediario van a ser las hormigas, mientras que los caracoles desnudos, el género implicado será Davaine. En Equanotenia serán los escarabajos. Es decir, cualquier organismo terrestre que se desplace en el suelo y gracias a la vista que tienen las aves va a ser muy fácil para ellos alimentarse de él. Por ejemplo, Railetina y Amebotenia también pueden estar relacionados con los escarabajos. Es decir, tanto hormigas como escarabajos son hospederos intermediarios de Railetina y de Hymenoplepis, y de Equanotenia también. En Equanotenia, tanto escarabajos como las moscas, ya indicamos que pueden ser mosca doméstica o Stomoxys calcitrans. Stomoxys calcitrans es una mosca hematófaga del ganado bovino. Ahí es donde normalmente vamos a encontrar, también se le conoce como mosca del establo. Y Amebotenia va a consumir o tendrá un hospedero intermediario que serán las hormigas. Entonces, estos serían los diferentes organismos invertebrados a los cuales están relacionados en los ciclos biológicos de los céstodos de ave. Algunos van a ser escarabajos, algunos serán hormigas o algunos serán caracoles desnudos. Todo dependerá del género. Algunos son compartidos, por ejemplo, los escarabajos con Equanotenia, con Railetina y con Hymenoplepis. Además de las hormigas en Railetina y escarabajos también. Entonces, Equanotenia, por el ejemplo que acabamos de mencionar, los animales que se encuentran en casetas, Equanotenia puede incluso encontrarse en este tipo de organismos que se encuentran en lo alto, sin tener contacto con el suelo. Y es que es muy interesante, si alguno de ustedes tiene aves, las aves se la pasan rascando en la tierra, incluso se bañan eh, con la tierra, estiran prácticamente rascan y se entierran y comienzan a vertir parte de esta tierra para mitigarse y para bañarse, al mismo tiempo que ellos mismos pueden encontrar algunos hospederos intermediarios. Ahora bien, sabemos que en estos organismos podemos encontrar una fase larvaria de los céstodos, que serían la fase de cisticercoide. Tenemos que recordar que los hospederos intermediarios, cuando son invertebrados, y hablando de los ciclos de los céstodos, la fase que van a alojar serán los cisticercoides. Otra característica muy importante que tenemos que decir de los céstodos de las aves es que los céstodos están muy armados. Por ejemplo, Equanotenia infundibulum, que puede tener alrededor de unos 25 centímetros, habíamos dicho que es uno de los céstodos de mayor tamaño que afecta a las aves. Vemos que presenta sus 4 ventosas y también va a presentar un rostelo armado. La característica que tiene Equanotenia es que estas ventosas son armadas. Hasta el momento no se había mencionado algún otro céstodo que presentara ventosas armadas. La mayoría de los céstodos que afectan a las aves presentan ventosas armadas, además de rostelo armado.
Entonces, cuanotenia va a presentar unas ventosas bastante desarrolladas y además va a presentar una serie de ganchos que están rodeando a la misma. De esta forma se va a anclar a la mucosa intestinal con gran firmeza y de esta manera evitará ser desprendida del sitio de anclaje. Aquí tenemos otro género, Railetina cesticilos. Habíamos dicho que Railetina alcanzaba unos 15 centímetros, desde 4 e incluso hasta 15 centímetros. Railetina es un céstodo muy peculiar. De hecho, esta imagen no nos ayuda mucho para observar el escólex, pero es un escólex ancho, es grande, de hecho sobresale del cuello. Y Railetina cesticillus es un céstodo que presenta también ventosas armadas y va a presentar un rostelo armado. Este rostelo va a presentar, si ustedes recuerdan esa tabla cuando hablábamos de tenia, en donde se mencionaba cuál era su hospedero definitivo, dónde se localizaba, cuál era el número de ramificaciones uterinas y cuál era el número de ganchos que se encontraban en el rostelo. El número de ganchos que se encontraban en el género tenia no llegaba ni a los 35. Sin embargo, en Railetina cesticillus es un céstodo que presenta de 400 a 500 ganchos en su rostelo. Otra característica es que sus ventosas, bueno, aquí sí son desarmadas y son muy pequeñas, pero no necesita más que ese rostelo lleno de ganchos relativamente pequeños. Si ustedes revisaron también esa laminilla donde decía cesto de ave, si se dan cuenta, estos proglótidos son muy parecidos. De hecho, ustedes estaban observando a Railetina. Estos son proglótidos inmaduros. Los proglótidos inmaduros presentan esta característica. La parte posterior son ligeramente más anchos, muy parecidos a unos faldones, a unas faldas. Así es como se observan los proglótidos inmaduros. Sin embargo, estos proglótidos son los mismos que estos. Lo único que cambia es el la gravidez. Estos ya serían proglótidos grávidos, como los tenemos aquí, es decir, adquieren una forma muy diferente en comparación a estos. Los bordes son ligeramente más redondeados, se pierde estas dimensiones más adelgazadas en la parte anterior. Sin embargo, esto que vemos aquí son los escólex, perdón, los proglótidos más cercanos al cuello. Railetina cisticilos, entonces no lo olviden, es un céstodo súper armado que presenta un rostelo con 400 a 500 ganchos. Aquí tenemos a otro céstodo, es de hecho también de los más pequeños. Habíamos dicho que Davaine con Hymenelepis carioca son de los céstodos más pequeñitos. Habíamos dicho que alcanzan a medir de 0.5 a 3 milímetros. Davaine proglotina afecta también obviamente a las aves y no rebasa nunca hasta los 9 proglótidos. Va a tener 4, 5, 6, 7, pero jamás va a pasar de los 9 proglótidos. Y si se dan cuenta, Davaine es un céstodo muy pequeñito. Por ejemplo, aquí lo tenemos con 1, 2 y 3 proglótidos. Y se caracteriza porque conforme se van alejando del cuello se van haciendo ligeramente más redondeados estos proglótidos. Estos serían proglótidos inmaduros, donde se alcanzan ya a apreciar los testículos y parte del órgano reproductor femenino. Estos ya serían los proglótidos maduros. Si se dan cuenta, en comparación con los folículos testiculares que observábamos, por ejemplo, en Monesia, en Tenia y prácticamente en todos los céstodos, por ejemplo en Dipylidium, que también se ven unas pequeñas estructuras ligeramente redondeadas, aquí vemos unos testículos con una forma igualmente redondeados, pero de mayor tamaño, pero en menor cantidad. Es decir, son de mayor tamaño,
pero en menor cantidad. Este es el aparato reproductor femenino, estas son las glándulas de la vitelaria, este es el ovario, estos son los conductos que unen al aparato reproductor tanto masculino como femenino. Esto sería el otipo. Por lo tanto, en el caso de los cestos de las aves, normalmente se va a contar con un juego de órganos sexuales, es decir, un ovario, un solo poro genital común. Y aquí lo que ya estamos observando ya es un proglótido grávido. Ya no se alcanzan a apreciar los órganos sexuales. Lo que se observa aquí son estructuras ligeramente esféricas y una característica importante que presentan los céstodos de ave es que la mayoría de los céstodos, o en su mayoría, van a presentar cápsulas ovígeras. Por ejemplo, esas estructuras que vemos aquí son cápsulas ovígeras. Otro detalle interesante es que estas cápsulas ovígeras, si ustedes recuerdan en Dipylidium, presentaban, era una membrana que rodeaba un número indeterminado de huevos. En el caso de los céstodos de ave, es una característica muy peculiar y que se repite de manera constante, y es que son cápsulas ovígeras, pero solo van a contener un solo huevo en interior. De forma individual va a estar cubierto por una membrana este huevo. Muy bien. En esta imagen podemos apreciar los escólex de los diferentes géneros. Equinobótrida, por ejemplo, presenta sus 4 ventosas con forma ligeramente redondeada. Aquí tenemos estas 4 ventosas. Recuerden que son ventosas armadas. Aquí tenemos a Railetina cesticillus. Railetina cesticillus habíamos dicho que se caracterizaba ¿por qué? Bueno, porque presentaba un rostelo con una gran cantidad de ganchos. Aproximadamente, ¿cuántos podíamos encontrar? De 400 a 500 ganchos en ese rostelo. Entonces, Amebotenia cunata, como lo tenemos aquí lo vemos de lejos y aquí lo vemos de cerca. Amebotenia cunata también presenta un rostelo armado y unas ventosas muy desarrolladas que también se encuentran armadas. Coanotenia infundibulum, aquí alcanzamos a apreciar también sus ventosas y también su rostelo armado. Aquí estamos observando a Railetina, pero es una especie diferente. En comparación con todas las demás, nos damos cuenta que sus ventosas tienen una forma ovalada que es muy característica. Railetina tetrágona se caracteriza por presentar unas ventosas con esta morfología ligeramente oval. Y además van a presentar también ventosas armadas. Aquí nos alcanza a apreciar el rostelo. Entonces aquí tenemos Amebotenia cunata, Coanotenia infundibulum, Railetina equinobótrida, Railetina cesticillus y Railetina tetrágona. Las de mayor tamaño habíamos dicho que era infundibulum, equinobótrida y tetrágona, en comparación con estos que son ligeramente más pequeños. Aquí vemos de cerca los proglótidos ya teñidos. Vemos, aquí está su rostelo armado, sus ventosas, aquí no se alcanzan a apreciar los ganchos. Y aquí vemos los proglótidos maduros, en donde vemos los testículos, que son de mayor tamaño en comparación con los otros proglótidos maduros de otros céstodos. Aquí están, con esta forma ligeramente esférica y muy grandes. Alcanzamos a apreciar aquí el ovario. De este lado podemos ver el poro genital. El poro genital en este proglótido se encontraría de este lado. Es decir, están intercalados los poros genitales entre proglótido y proglótido. Alcanzamos a ver el atrio vaginal, la vagina, el saco del cirro, el cirro
y los conductos deferentes. Recordemos que los conductos deferentes y aferentes van a estar conectando a los testículos para llegar a este sitio que es el poro genital común. Entonces esta es otra característica, es un proglótido donde vemos morfologías diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en las laminillas que nosotros les presentamos. De hecho, la laminilla de cesto de ave, lo que ustedes estaban observando eran algunos proglótidos, pero eran proglótidos inmaduros. Morfológicamente, este es como se observaría el gusano completo. Tendríamos su escólex, su cuello y los proglótidos inmaduros, los proglótidos maduros y los proglótidos grávidos. Si se dan cuenta, estos proglótidos grávidos son ligeramente más redondeados y normalmente se van a desprender para poder salir junto con la materia fecal. Aquí tenemos otra imagen, otro esquemita que nos sirve para poder identificar las estructuras una vez más. Vemos las 4 ventosas, recordar que son ventosas armadas, rostelo armado, testículos, eh, ovario, glándula de la vitellaria, conductos aferentes y deferentes, saco del cirro, el cirro, y los conductos del oviducto que se reúnen en el poro genital común. Aquí lo vemos de un solo lado, 3 proglótidos que presentan el poro genital común de un solo lado. Esto que vemos aquí ya corresponde a un proglótido grávido. Y habíamos dicho que los proglótidos grávidos, en la mayoría, en varios géneros, podemos encontrar cápsulas ovígeras con un huevo en el interior. Por ejemplo, Amebotenia cunata, no vamos a encontrarlo así. Lo que vamos a encontrar va a ser un útero sacular en forma ramificada, muy parecido, o lo podemos asociar porque es el único que han observado con el género Tenia. Se observaba en la parte central el útero y las ramificaciones, pero solamente sería con cunata. En los demás se van a observar como lo vemos aquí, cápsulas ovígeras que contienen un solo huevo en el interior. Aquí vemos diferentes ejemplares de los céstodos de las aves. Recuerden que los céstodos en comparación con céstodos, por ejemplo, de Tenia o de Dipilidium son muy diferentes. Tienen este aspecto, como ya indicamos, muy característico. Por ejemplo, Railetina tetrágona, Railetina cesticillus, Railetina equinobótrida, son géneros que podemos encontrar muy comúnmente en las aves domésticas. En comparación con Davaine, que en algunas ocasiones es muy difícil de observar, ya que, como ya indicamos, es muy pequeña, pero recuerden, es la más patógena junto con Railetina. Este es el ciclo biológico de los céstodos de las aves. Tenemos que recordar que vamos a necesitar la intervención de un hospedero intermediario. Entonces aquí tenemos el hospedero definitivo, que son las aves, la fase adulta que vamos a encontrar en el intestino delgado. Los proglótidos grávidos serán liberados en las heces, que contendrán ya sea cápsulas ovígeras o huevos en forma individual. Estas cápsulas ovígeras van a ser consumidas por las hormigas, por moscas, por caracoles, incluso moscas, ¿verdad? Ya indicamos moscas hematófagas o moscas domésticas. Dentro de estos hospederos intermediarios se desarrollará la fase larvaria conocida como cisticercoide, que dará origen a un gusano completo una vez que evagine y estrovile ya dentro del hospedero definitivo. Y este básicamente es el ciclo biológico. Ustedes se darán cuenta conforme vayan avanzando en las sesiones que este ciclo se repetirá, por ejemplo, con Moniesia. Lo único que vamos a cambiar entonces sería a los rumiantes. Pondríamos a los rumiantes, a las ovejas, a las cabras o a los bovinos. Y de hospederos intermediarios colocaríamos aquí insectos zocópteros o ácaros de la familia Oribatidae. Es decir, también son organismos invertebrados que van a desarrollar la fase larvaria conocida como cisticercoide. Si ustedes asocian
este tipo de, de forma de estudiar va a ser más fácil para ustedes. Es decir, se repite el ciclo biológico, lo único que van a cambiar son los hospederos definitivos y los intermediarios. Bueno, las aves, como ya indicamos, el grado puede ser muy variable de daño. Si hay una cantidad elevada de gusanos en el intestino delgado, y en algunas ocasiones incluso sí puede llegar a tener graves consecuencias. Normalmente las aves cuando se ven afectadas o se ven enfermas, se comienzan a apreciar las plumas erizadas, los animales se tienden a postrar, dejan de alimentarse, no se desplazan, no se levantan, permanecen en un solo sitio o en algunas ocasiones se la pasan arriba de la percha y no bajan. Nosotros no nos damos cuenta cuando los animales comienzan a bajar de peso. No es hasta que nosotros los tocamos y sentimos prácticamente sus huesos es que nos damos cuenta que están deshidratados y muchos de ellos han tenido episodios de diarrea muy elevada. Esa es la fase de huevo y es una fase muy característica porque alcanzamos de hecho a apreciar aquí el embrión. Estos embriones son embriones hexacanto. Recordemos que todos los cestos van a contener en el interior un embrión hexacanto. Alcanzamos a apreciar huevos en forma ligeramente esférica. Si ustedes recuerdan, el huevo de Tenia es muy parecido. La única diferencia que podemos ver aquí es que la capa, en el caso de Tenia, se observarían una serie de líneas, es decir, es una capa radiada. Aquí no alcanzamos a ver esta capa radiada, pero sí vemos que dentro hay un embrión hexacanto. La forma diagnóstica es a través de las técnicas coproparasitoscópicas, en donde vamos a buscar la fase de huevo mediante técnicas como por ejemplo la flotación o Willis o técnica como McMaster también nos permiten observar algunos huevos de céstodos. O en su defecto podemos incluso observar fragmentos proglótidos grávidos en la materia fecal y como otra forma en la cual podemos hacer el diagnóstico y que es muy común en unidades productivas es que hacen el sacrificio de los animales eh, más enfermos o incluso algunos que han muerto y como un hallazgo de la necropsia también se puede llegar a demostrar la presencia de los céstodos. Como bien sabemos, los céstodos pueden tener un grado variable de daño producido sobre las aves. Sin embargo, siempre tiene que considerarse que la asociación con otro tipo de géneros, incluso, por ejemplo, con nemátodos, puede llegar a generar un daño mucho mayor. Dentro de los aspectos preventivos y de control, lo que podemos observar es que tenemos que combatir a los hospederos intermediarios. Y eso en muchas ocasiones resulta muy complicado, porque si los tenemos acostumbrados y tenemos prácticamente todo nuestro terreno en donde vamos a tener estas aves, porque normalmente los hábitos naturales que tienen las aves es de depredar, de buscar organismos como insectos, lombrices u hormigas para alimentarse, resultará muy complicado. Entonces, esta vía de eliminar a los ácaros, a las hormigas, a los escarabajos, es realmente muy complicado porque sabemos que son de los desintegradores en el suelo. La otra forma en la cual podemos prevenir es la desparasitación, que es prácticamente una de las vías más utilizadas por parte de los productores. De forma periódica, durante la primavera y el verano, que es donde vamos a encontrar una gran cantidad de hospederos intermediarios. La otra forma sería limitar limitaciones asociadas a sistemas de producción. En muchas ocasiones, si tenemos los animales en condiciones, eh, por ejemplo, en lo alto, donde no hay en donde no tienen acceso al piso, pues es mucho más fácil de tener este tipo de control. Pero, por ejemplo, si sabemos que durante primavera, verano es donde vamos a encontrar mayor cantidad de hospederos intermedios, lo que podemos hacer es prevenir y realizar desparasitaciones periódicas
y realizar también coproparasitoscópicos de manera continua para observar la carga parasitaria en estos organismos. Recordemos que las aves también se ven afectados por el género Himeria, entonces esta interacción entre céstodos y coccidios es muy común encontrarlas. El tratamiento de manera especial en las aves con la cestodosis es a través de cestodicidas, de el uso de diferentes moléculas y de manera especial con el praziquantel. El praziquantel es un fármaco que se emplea para eliminar o para controlar la cestodosis. Existen diferentes empresas con diferentes nombres comerciales que en los cuales podemos utilizar para controlar a los céstodos. Esto que vemos aquí, bueno, es un intestino, alcanzamos a apreciarlo y de hecho vemos algunos céstodos que se encuentran ahí. Recordemos que el aspecto que tienen es realmente muy delicado, con un tono blanquecino amarillento, pero son muy delgaditos. Y en muchas ocasiones cuando se realizan las necropsias, cuando nosotros manipulamos los tejidos, en este caso el intestino delgado, nosotros los podemos llegar a romper, a que se rompa el estróbilo. Entonces, cuando hacemos una necropsia y se diagnostica como un hallazgo la necropsia, es muy importante que tratemos de colocarlos, de hacer la manipulación de los tejidos con mucho cuidado, si nosotros queremos preservar a los gusanos completos, por ejemplo, y tenerlos como colección y observarlos después detenidamente al microscopio. Bueno, esto sería todo respecto a los céstodos de ave. Espero que haya sido interesante para ustedes y recuerden que una característica importante es que los céstodos van a ser armados, es decir, van a presentar ventosas armadas en comparación con otros céstodos. Muchas gracias.